Ahora comienza Amar la Vida. Un tiempo para acercarte a Jesucristo. Un momento para reflexionar a través de la palabra de Dios. Amar la Vida. Con la compañía de Ariel y Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta forma estamos arrancando con nuestro micro del día de hoy. Y bueno, no queríamos dejar pasar los acontecimientos que están pasando por estos días, están sucediendo en realidad en Israel, y cómo se alinea eso a la palabra de Dios. Por eso, si tienes una Biblia a mano, y si no, igualmente te invitamos a leer en San Marcos capítulo 13, el versículo 3. Y aquí es un poco es cuando los discípulos, ¿no?, se sentaron con Jesucristo en aquel monte de los Olivos, y ahí Jesús le empezó a explicar, o sea, los discípulos demandaban señales, ¿no?, del fin de los tiempos. Entonces ahí Jesús le empieza a explicar. Y dice así la palabra de Dios: señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en cuanto a estas cosas que hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y dice el versículo 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principio de dolores son estos. Hasta ahí queríamos compartirte en este día, en este momento, acerca de lo que Jesucristo en ese momento le compartió a su discípulo. Bueno, es de carácter público y bueno, internacionalmente, mundial, lo que está sucediendo en Israel, como todas las noticias se están enfocando en esta guerra que nuevamente ha vuelto a surgir, pero aparentemente con mucho más fuerza. Y por eso queremos compartirle que esto es una de las señales que Jesucristo nos dio en su palabra, de que se iban a levantar nación contra nación, como dice el versículo 7, mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y después aclara: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, lo que hoy por hoy está sucediendo en Israel es, en cierta forma, por decirlo más claro, es como un tirón de oreja que Dios le está haciendo en sí a Israel, porque es el pueblo escogido, pero de Israel hacia el mundo, de esta forma anunciando que se acerca la venida o el rapto de la iglesia. Así, Juan, vemos que sucede lo que la palabra de Dios dice, sucede y se cumple. Y vemos que esto ya, esta guerra viene ya de muchísimos años. Uno ve la noticia que dice que viene hace 40 años atrás, un par de décadas atrás, no, pero esto viene de cientos de años de antigüedad. Claro. Ya viene de muchos años, porque se pelean por una herencia territorial. Claro. Y vemos... Por diferentes creencias, en realidad. Por diferentes creencias se pelean entre Palestina y Israel. Y vemos cuando todo esto se cumple, Dios nos deja un ejemplo, ¿no? Lo deja un ejemplo, dice, de la higuera. Claro. Lo deja un ejemplo, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así, también vosotros, cuando veáis que esto sucede, estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto dice, ¿no?, que aprendamos de la higuera. La higuera, cuando se acerca el verano, empieza a brotar. Claro, y entonces Dios nos está diciendo que cuando veamos todas estas señales, es porque la venida de Él se acerca. Claro. Y a mí me llamaba poderosamente la atención, porque cuando comienza el versículo dice: y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, Jesús, ¿no?, con su discípulo, y entonces ahí empezó a hablar, o sea, como que como más claro, ¿no?, como más literal, como mirando lo que iba a suceder en Israel, en Jerusalén, lo que, bueno, ahora está sucediendo. Y ahí empezó a decir sobre las guerras, aún
Después también nos dice de terremotos, y acá también nos dice que esto en diferentes partes del mundo. Y bueno, hoy por hoy también los terremotos se han empezado a suceder con más frecuencias, también como parte de las señales. Y bueno, lo más importante de todo esto es poder darnos cuenta, y al oyente que está escuchando en este momento, el gran amor y la gran misericordia que Dios tiene por la humanidad, para que nadie se pierda, por el tema del pecado, por el tema de la maldad, que nadie entre en ese tormento, ¿no?, que está preparado, que es el infierno, para todos aquellos que no creen. Y quizás muchas veces en otras, por ejemplo, por ahí en otros lugares, cuando deberían compartir lo que estamos compartiendo, por ahí no lo comparten, pero es nuestro deber, hablar de Jesucristo, indicar que Jesucristo está muy cerca a las puertas. Claro, Jesucristo ya, su venida está cerca, y dice que, bueno, que esto es principio de dolores, Juan. Así que si esto es el principio con estas cosas, ¿qué lo espera más adelante? Claro. Vemos que va a ser con mucho más fuerza. Y vemos que dicen que habrá hambre, habrá terremotos, claro, habrá grandes señales de los cielos. Y en otra parte de la Biblia, en Mateo, dice, y habrá peste. Uh-huh. Y dice, y es principio, y alborotos, y habrá principio de dolores. Pero esto... a lo mejor sucedía una vez terremoto, pasaban los años guerra, claro, pero ahora como sucede todo junto. Claro, porque está la otra parte, ¿no?, de la persona que dice, pero esto siempre pasó, pero ahora es con más frecuencia, y ahora llama poderosamente la atención cómo todos los canales de noticias están poniendo su mirada. Aún escuchaba las noticias, aún la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está siguiendo muy de cerca, claro, el tema de esta guerra, y también han llegado a decir palabras que, bueno, como son grandes potencias, tienen mucho que ver, profundizan mucho. Juan, y vemos las imágenes que se pasan, que a través de los canales de noticias, vemos los misiles, cómo vuelan uno detrás del otro sin cesar. Claro. Pasan los misiles, pero Dios también protege a su pueblo, porque le dio inteligencia, le dio ciencia, y ellos con los misiles que le vienen a su pueblo, claro, ellos lo derriban en el aire. Uh-huh. Están los antimisiles. Entonces, vemos, dice que tienen más de un 90% de efectividad. Claro, y entonces vemos como también se protegen ellos a través de eso. Como Dios cuida a su pueblo. Y bueno, justamente con lo que estamos compartiendo ahora, finalmente, en la parte de Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 12, en el versículo 3, y esto que queremos compartirte es acerca de que acá hay una gran importancia, el bendecir a Israel. Está a favor de Israel, y también hay un gran problema si por ahí se está en contra. Y esto lo vamos a ir a la palabra de Dios. Siempre nosotros vamos con la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, a partir del versículo 3, este es cuando Dios llama a Abraham, y decía así Jehová en aquel momento, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicen maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Amén. Ahí embarca, a toda la familia de la tierra. No es solamente esto para Israel, sino para todo aquel que bendice a Israel. Por eso, en este momento, a ti, querido amigo, amiga que estás escuchando, queremos decirte que puedas correr hacia los brazos de Jesucristo, puedas volverte a Dios, salir del pecado, salir de la mala vida, de los malos vicios, y volverte a Jesucristo. Por eso en este momento voy a hacer esta oración, esta invitación a que hagas esta oración para que puedas recibir a Jesucristo en tu vida. Si estás de acuerdo, di de esta forma: Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia, arrepentido de todos mis pecados. Señor Jesucristo, creo en el sacrificio de la cruz y en esa sangre que fue derramada por mi pecado, y aunque tú resucitaste en el tercer día y hoy estés sentado a la diestra del Padre. Te pido, Señor Jesús, que anotes mi nombre en el libro de la vida, y quiero ser tu seguidor por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Nuestro programa radial pertenece a la iglesia La Peña de Oreb, de calle Santiago Turner 136, de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina, con nuestros pastores
Ramón Galván y su esposa, Flora Nélida de Galván. Nuestro número de WhatsApp es el 3462 690697. También nos puedes encontrar en Facebook como Amar Vida-Medio Radio o en nuestro canal de YouTube, Amar la Vida, para nuestros contenidos.